Bien, en nombre de Dios y la patria, se levanta, se abre esta sesión. Ya estoy medio con esta congestión nasal, oiga, pero bueno, nos hemos reunido entonces hoy aquí en la sala número 9 del Congreso en Valparaíso para hablar del boletín número 1590-033, perdón, 15690-33, para hablar sobre el proyecto que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales. Tenemos como invitados a la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, la señora Lorena Smith está presente aquí, el señor Patricio Herrada, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, el superintendente don Jorge Rivas, que está por Zoom, y a la Fundación Chile y jefe de proyecto Nuevas Fuentes de Agua, el señor Gerardo Díaz, y el asesor especialista senior en gestión de recursos hídricos, señor Gabriel Caldés. Bien, vamos con la cuenta. Gracias, presidente. Don Eduardo Baeza, analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, ha remitido sendas minutas sobre experiencia extranjera en materia de propiedad de aguas residuales domésticas y acerca de los efectos del reuso en las tarifas de agua potable, antecedentes que ya se enviaron a vuestros correos electrónicos. Y solamente recordar, presidente, que en definitiva el tema relativo a la situación vinculada al emisario de Loma Larga, que la comisión señaló su interés en volver a analizarlo, se concretará el día 19 de julio, fecha en la cual ya los informes respectivos de la Directemar deberán estar listos, ¿no? Eso es, presidente. Perfecto. Entonces, comenzamos entonces con la exposición de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. Señora Smith y señor Patricio Herrada, por favor. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a los senadores que están acá presentes y a todos los que están acá. Ya tengo arriba la presentación. Primero agradecer. Voy a subir esto un poco. Agradecer por esta invitación. Para nosotros esto es un proyecto relevante. En esta comisión ya se ha dicho, necesitamos hacer reuso, nosotros estamos a por ello, necesitamos nuevas fuentes y creemos que esta es una iniciativa que tiende a que por fin podamos hacerlo y tener los incentivos para poder hacerlo de manera más acelerada. Así que muchas gracias por esta invitación. Un poco contarles de nosotros. Yo soy Lorena Schmidt, soy la presidenta ejecutiva de Andes, me acompaña Patricio Herrada, gerente de estudios, y contarles que esta es la asociación que reúne a 22 empresas, grandes, pequeñas, de todos los tamaños, de todo Chile, privadas que prestan los servicios de saneamiento y agua potable. Alrededor del 94% de los hogares urbanos en Chile. Nosotros prestamos servicios a más de 17 millones de personas en las 364 localidades urbanas. Lo que hacemos es entregar cobertura de agua potable y saneamiento casi al 100%, que es lo que hacemos, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y esto lo hacemos los 17.000 trabajadoras y trabajadores de la industria. Eso es, a grosso modo, lo que somos en Andes. Lo primero que quisiera decir es que nosotros valoramos el impulso al reuso que está dando esta comisión. Quise poner la idea matriz porque nos parece relevante. Incluso, si me permiten, me gustaría volver a leerla, porque creo que es relevante. La iniciativa tiene por finalidad establecer, regular y fomentar sistemas de reutilización y tratamiento de las aguas residuales, así como los requisitos para su habilitación y sus usos, para una mejor gestión de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. Estamos totalmente de acuerdo con esta idea matriz, con el objetivo y el espíritu del proyecto, que entendemos que es establecer una mejor gestión de agua generando nuevas fuentes. Ese es el espíritu y en eso estamos convencidos y en eso cuenten con nosotros. Ya se ha dicho aquí en esta comisión, pero es bueno siempre recordarlo, que la sequía es una realidad y que hemos enfrentado hasta el momento con un esfuerzo público-privado. Ya se ha dicho acá, pero Chile es
uno de los 30 países que más escasez hídrica tiene y va a tener al 2040, y esto lo más probable es que no mejore. Hemos experimentado 13 años de una mega sequía, y un punto relevante que me gustaría poner acá es que a pesar de esa mega sequía y a pesar del escenario adverso, a las familias en las ciudades no les ha faltado el agua. Y ese es un esfuerzo grande y es un esfuerzo del sector. Y eso es importante porque es un esfuerzo que, por cierto, la industria y las empresas sanitarias han hecho las inversiones a tiempo, sobre todo en seguridad, en resiliencia, pero también porque esto ha sido con la autoridad ha marcado las pautas y también en articulación con otros actores, porque este es un tema que lo tomamos desde la sanitaria en articulación con la cuenca y esa es nuestra mirada. Así que en eso estamos. Parte de contexto también para poder luego hablar sobre el proyecto de ley es que Chile, y lo dijo la ministra Maisa Rojas cuando vino la semana pasada, ha desarrollado un marco normativo que persigue garantizar la seguridad hídrica. Esto es el Código de Aguas y la Ley Marco de Cambio Climático, que establecen la prioridad del consumo humano. Y la cuenca como la unidad de gestión del agua con la mirada sistémica. Creemos que es importante que este proyecto de ley o las políticas públicas que se generen para incentivar el reuso estén en línea con estos instrumentos que ya existen, y en especial con la prioridad para el consumo humano. Un punto importante, y quizás por obvio no se dice, es que hoy podemos pensar en el reuso porque tenemos aguas servidas tratadas, y eso fue debido al éxito de la política pública de saneamiento que fue hace ya más de 30 años atrás. Cuando Chile decidió como país que había que sanear las aguas por temas de salud pública y para poder exportar, ¿no es cierto? Esto lo que se hizo fue una política, el Estado diseñó una política pública y fijó un objetivo país y trazó una hoja de ruta que permitió lograr prácticamente el 100% en saneamiento ahí al 2012. Esto es lo que quiero poner de relieve. Esto fue una política pública, fue un desafío país. Nos parece que la adaptación al cambio climático, las nuevas fuentes y el reuso en particular debe ser también una política pública de ese calibre. Y eso significa, ¿no es cierto?, es que para llegar a esa meta fue clave contar con un marco regulatorio claro. Y por eso es tan importante tener un marco regulatorio que por un lado permitió a las empresas hacer, ejecutar y financiar las inversiones, incorporándolas en los planes de desarrollo, de modo que así la autoridad pudiera realizar el estricto y adecuado control de su cumplimiento. Eso es muy importante cuando se mira la necesidad de poder efectivamente hacer reuso en Chile. Por último, en lo general, antes de entrar en lo particular del proyecto de ley, es que creemos que todavía hay brechas importantes para que el reuso sea una realidad, y me gustaría ponerlas aquí en manifiesto, y esas son, por un lado, tener una política pública integral, eso ya lo hemos dicho, en armonía con los instrumentos, en armonía con la mirada sistémica. Por otro lado, la existencia de normativas específicas para distintos usos. El reuso va a tener distintos usos, distinto el riego en parques o swap en la misma cuenca, y creemos que debe existir una normativa ad hoc para cada uno de esos usos. Y eventualmente en el futuro, si vamos a hacer potabilización de esas aguas, con mayor razón. Y por último, es que se requiere la aceptación por parte de la comunidad. Aquí se ha hablado harto de los ejemplos de cuando se hace repotabilización. Necesitamos que la gente pueda confiar y que pueda confiar en que puede tomar esa agua. Todavía solo miramos a futuro, pero hoy en este proyecto, por ejemplo, necesitamos contar con la aprobación y la aceptación por parte de la comunidad para que entiendan que esto es necesario y que se puedan generar aprobar los estudios de impacto ambiental o aprobar las plantas que se tengan que hacer o los sistemas de transporte. Eso es bien importante, que la comunidad pueda participar de esto en diálogo, pero que pueda entender el valor que esto tiene para el país y para, por cierto, su cuenca. Y aquí ya voy a entrar a algunas de nuestras propuestas, considerando los otros instrumentos jurídicos y mirando el proyecto de ley. Ya lo he señalado. Lo primero es que se debe considerar
la prioridad del consumo humano, lo dijo la ministra, ya se ha dicho harto, pero creemos que es importante que esté en el proyecto de ley esa prioridad debidamente establecido, así como ya está establecido en en el Código de Aguas y en la Ley Marco de Adaptación al Cambio Climático. En esa misma línea, creemos que las aguas servidas son y deben ser un recurso estratégico que debe estar siempre disponible para seguir garantizando el consumo humano. Esto también es prioridad. Por otro lado, la mirada de cuenca nos lleva a decir que efectivamente las cuencas tienen distintas características y necesidades. No es lo mismo una cuenca en donde efectivamente hay escasez de hídricos y otra que no, y creemos que este proyecto de ley quizás debería priorizar aquellas cuencas donde hay escasez hídrica, porque donde hay escasez hídrica o donde hay brechas significativas es donde creemos que va a haber beneficiarios que estén dispuestos a pagar ese consumo, pagar el transporte, por ejemplo. Ya se ha dicho en esta sesión, los proyectos de reuso implican mayores costos en el tratamiento, pero también en el transporte. Muchas veces el transporte puede ser más caro que la solución de tratamiento y creemos que estos deben ser cubiertos por quienes se benefician de las aguas recuperadas. En la forma actual, el proyecto traspasa esos costos de las tarifas a los usuarios. Creemos que hay que revisar eso para que efectivamente se pueda pagar quien se beneficia de ello. Lo había dicho en la normativa, pero hoy no existe un estándar para el reuso. El Decreto Supremo 90 que se menciona en el proyecto de ley es un estándar que es para la disposición de cuerpos de agua y no establece los estándares para el reuso. Creemos que es importante que se genere una normativa al respecto y que pueda normar los distintos tipos de uso. Y por último, nos parece relevante que, además de los usos productivos que ya están señalados en el proyecto de ley, se puedan incorporar o se pueden mirar otros tipos de reuso que también contribuyen a la seguridad hídrica, que son, por ejemplo, la recarga de acuífero o el llenado de embalses. Como conclusión, aquí voy a volver a lo mismo, pero lo primero es con lo que partí. La industria sanitaria apoya la idea de legislar este tema, que esta comisión lo haya puesto con urgencia. Es muy relevante para nosotros. Contribuye a que el país tenga fuentes de agua adicionales y mayor seguridad hídrica, que es lo que nosotros también necesitamos. Necesitamos seguridad hídrica para priorizar el consumo humano y poder seguir entregando, como en los últimos 13 años de sequía, agua a las familias. Y así, solo decir que el proyecto de ley, a nuestro juicio, debe considerar lo que he planteado, que sea integrado en los planes de gestión por cuenca, que tenga prioridad de consumo humano, que se vean las cuencas desde la necesidad de la escasez hídrica y operar ahí en un principio, pensar en las aguas servidas tratadas como un recurso estratégico necesario para enfrentar las dificultades y, por último, que los costos del proyecto puedan ser cubiertos por quienes se benefician de esa agua recuperada. Agradezco la posibilidad de poder exponer aquí. Quedo abierta a las preguntas y también decir que entiendo que se va a formar una comisión técnica, por lo que he escuchado de las anteriores comisiones, y quedo a disposición de esa comisión todas las veces que sea necesario, la información que se requiera. Para eso estamos. Muchas gracias, señora Olivera. Efectivamente, tal como usted dice, se está conformando una comisión entre Obras Públicas, Medio Ambiente y nuestros asesores para poder recoger cada una de las inquietudes que se están tratando aquí en esta comisión y poder llegar a un buen texto legal. Vamos a avanzar con las exposiciones para después juntar las preguntas, ¿les parece, señores senadores? Entonces corresponde el turno a la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Escuchamos a través de la plataforma Zoom al gerente de estudios, perdón, al superintendente, señor Jorge Rivas. Adelante, don Jorge. Hola, presidente, muy buenos días y por supuesto que por su intermedio saludar a toda la comisión. Un placer, por supuesto, poder compartir, aunque sea a la distancia, esta presentación. Solo quiero chequear que, como yo ya no veo nada más, están viendo bien y escuchando bien, ¿sí? Sí, escuchamos bien y vemos bien la presentación. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Yo quisiera permitirme presentar 2, 3 láminas, un poquito de contexto
Me parece que es muy relevante el contexto porque finalmente estamos hablando de políticas públicas y es muy relevante que se entienda este contexto para mejorar y que esta política pública realmente tenga el impacto que todos queremos. ¿Ah? Así que, si me permiten, voy a presentar un par de láminas adicionales de contexto. Primero, efectivamente nosotros tenemos un problema hace bastantes años que se ha ido agudizando y ese problema es que no nos alcanzan las fuentes de agua para todos los usos que hoy día tenemos. ¿Ah? Tan simple como eso. No hay la suficiente oferta de agua para toda la demanda de agua que hay en todos los usos. No solo estamos hablando de agua potable, por supuesto estamos hablando de agricultura, minería, en fin, industria, todos los usos habidos y por haber. ¿Y por qué no alcanza el agua? Como antecedente, estamos con un cambio climático que se ha hecho sentir. ¿Qué ha significado esto? Que han disminuido las precipitaciones en la gran mayoría del país. En el extremo norte, curiosamente, es un poquito al revés. Hay más precipitaciones que antes, pero solamente estamos hablando de las regiones más extremas del norte. En el resto del país, en todo el país, hay menos precipitaciones y también han aumentado las temperaturas. Por lo tanto, estas precipitaciones también son de distinta manera. Antes, donde caía nieve, hoy día está cayendo agua. Y eso significa que esa agua muchas veces no se puede almacenar. La nieve es un embalse, por así decirlo, natural, que sirve mucho. ¿Ya? Entonces ahí tenemos este gran problema. Y nosotros como sector sanitario estamos viendo que la solución, aquí dice solución, pero en realidad debería decir solución estructural a este efecto del cambio climático, solamente tenemos dos grandes nuevas fuentes que solucionan estructuralmente el problema: el reuso de las aguas servidas tratadas, en este caso, y la desalación. Hay muchas otras soluciones que creemos que ya se están agotando, por supuesto que se siguen haciendo, por ejemplo, construir más pozos subterráneos, más sondaje, pero eso sirve solamente en algunas partes del país. En otras partes como el centro-norte del país, los acuíferos realmente ya están prácticamente agotados, van todos a la baja, por lo tanto no es una solución estructural. Y por eso hablamos de que la solución estructural para nosotros hoy día son estas dos cosas: reuso de aguas servidas tratadas y desalación. Son fuentes seguras, permanentes y que no dependen de que si llueve un poco más o un poco menos. ¿Ya? Pero bueno, estas soluciones estructurales requieren de una implementación y que esa implementación lamentablemente no es fácil. Aquí hemos puesto tres consideraciones relevantes para la implementación. Primero, son de altos costos. Ambas, tanto la desalación como la reutilización de las aguas servidas tratadas, implican altos costos. Hoy día, la desalación es todavía algo más cara que el reuso de las aguas servidas tratadas, pero ambas tienen un costo relevante. Segundo, ambas, los plazos de implementación, es decir, todas las tramitaciones de permiso, incluso la construcción de las obras, toman plazos bastante extensos. Nunca estamos hablando de menos de 5 o 6 años, desde que uno toma la decisión de lanzarse por un proyecto de desalación o de reutilización. No van a pasar menos de 5 o 6 años con la normativa que tenemos hoy día, con todos los permisos que hay que sacar. Bueno, esos son más o menos los plazos. Y obviamente hay un tema de políticas públicas que ya se mencionó en la presentación anterior. Cuando tenemos altos costos, cuando tenemos plazos extensos, por supuesto que aquí tenemos que tener una mirada país y las políticas públicas cobran especial relevancia. Aquí tenemos una pequeña lámina de contexto de las aguas servidas y de los emisarios submarinos en el año 2022, por ejemplo. En el país existen 33 emisarios submarinos. Aquí podemos ver de norte a sur toda la cantidad que hay. Están concentrados, hay en todo el país, pero hay una parte del país en donde no hay emisarios submarinos. Estamos hablando desde las regiones de O'Higgins a Ñuble, no tenemos emisarios submarinos. En cambio, en el resto del país, que está con color más naranjo, café, se pueden ver dónde están todos estos emisarios submarinos. ¿Ya?
En el gráfico de la derecha podemos ver cuánta agua hoy día se está descargando al mar a través de emisarios submarinos. De todas las aguas servidas que se producen en el país, que ya sabemos que casi el 100% son tratadas, de esas aguas el 21% se está descargando en el mar. El restante 79% se descarga en cuerpos de agua que en general son ríos, esteros, quebradas, en algunos casos incluso lagos. Y bueno, yo les puedo decir que esas aguas que se descargan en estos ríos, esteros, quebradas, en la zona centro del país y centro-norte en general ya se reutilizan, y yo les podría decir que muy cercano al 100%. Por ejemplo, en la cuenca de la Aconcagua, todas las plantas de tratamiento de las ciudades interiores que descargan al río, esas aguas se reutilizan completamente en el río Aconcagua. Algo parecido sucede en el Maipo. Todas las aguas servidas de Santiago que se descargan al río Maipo y que son tratadas, también se reutilizan aguas abajo por la agricultura. Incluso llegan casi a la desembocadura del Maipo y también se vuelve a captar agua en ese río para agua potable. Entonces, hay una reutilización de las aguas servidas tratadas que se descargan en ríos y lagos, pero no sucede lo mismo con las aguas servidas que se descargan en los emisarios submarinos. Estas aguas servidas se descargan al mar y nadie las reutiliza una vez que se descarga, y por eso creemos que es muy relevante mostrar este 21%, son caudales bastante relevantes, sobre todo en la zona centro, centro-norte, hay caudales muy importantes que uno no está aprovechando. Bueno, aquí ya nos empezamos a meter de lleno en la temática. En la temática de la reutilización de las aguas servidas de los emisarios submarinos. ¿Por qué hacerlo? Son preguntas muy básicas, pero que es bueno repasarlas. ¿Por qué hacer reutilización de aguas servidas de los emisarios submarinos? Bueno, ya lo hemos dicho, son una nueva fuente de agua y la característica principal es que es permanente. Permanentemente se está descargando agua servida. Es una nueva fuente de agua permanente y pusimos aquí en destacado y que hoy no tiene disputas legales. Hoy esas aguas que se están descargando por los emisarios submarinos, nadie las reclama y por lo tanto no tiene disputas legales, y creemos que por eso es muy relevante avanzar en proyectos de reutilización en los emisarios submarinos, dado que hoy no tiene disputas legales. Es distinto, lamentablemente, la situación cuando son aguas servidas que se descargan en ríos, en donde sí hay una disputa muchas veces legal en algunas partes, donde hay estrés hídrica en la zona centro. Hay muchos usuarios que reclaman esas aguas que se descargan tratadas en un río. Ahí sí puede haber disputas legales. Entonces hay, no sé, por ejemplo, la agricultura dice, no, estas aguas son mías, la sanitaria dice, no, estas aguas también son mías. En fin, la legislación actual no establece quién es el dueño de estas aguas, por lo tanto, aquí hay una disputa legal, no está zanjado, no tenemos una ley que establezca directamente quién es el dueño de las aguas servidas tratadas, pero sí podemos decir que para los emisarios submarinos, dado que no hay disputas legales, al menos hoy día, estas aguas se pueden reutilizar porque no vamos a tener este problema, al menos hoy. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la reutilización de las aguas servidas de los emisarios submarinos? Lo que uno tiene que hacer es acondicionar esta agua, que es un tratamiento bastante costoso, para usarla mediante un canje. ¿Qué significa? Hoy día los emisarios submarinos, la verdad es que no tienen un tratamiento muy sofisticado de las aguas servidas, tienen solamente un pretratamiento, o sea, antes de descargarlas al mar, esas aguas se les hace un pretratamiento, que es sacar los sólidos, las grasas, y se descargan en el mar. Ese es un tratamiento muy básico, y si uno quisiera reutilizar esas aguas, la verdad es que tiene que acondicionarlas de mejor manera y hacer un tratamiento que se llama secundario, que son el tratamiento que se hacen a las aguas que descargan a los ríos y a los lagos. Incluso en los lagos se hace tratamiento terciario, ¿ya? Entonces, para poder utilizar las aguas servidas que se descargan por emisarios submarinos, tenemos que hacer este tratamiento que es bastante costoso. Y esta agua, que ya queda apta para algunos tipos de uso, por ejemplo, como para el uso agrícola, se reutilizaría mediante canje. El agua del emisario submarino tratada ya con tratamiento secundario
se le pasa, por ejemplo, a la agricultura, yo le paso 100 a la agricultura, bueno, y la agricultura me pasa 100 de su agua que es de buena calidad porque es un agua superficial de un río. Entonces se hace un canje y esa es la manera de operar de la reutilización. ¿Por qué no se hace? La verdad es que hoy día ya hemos dicho que estas aguas de emisarios submarinos no tienen una disputa legal, no hay establecido una ley que prohíba la reutilización de las aguas servidas de los emisarios submarinos, pero si no se está haciendo es por una razón. Y aquí lo que hemos puesto es que la verdad es que hoy día no se hace más reutilización de aguas servidas de los emisarios submarinos porque tienen un alto costo. Y este alto costo tiene que ver con este tratamiento que yo les hablaba, tratamiento secundario, que es bastante más costoso, y además que esta agua hay que transportarla. Está en el mar, está justo en la costa, en el mar, pero hay que llevarla a otro lugar donde se pueda hacer este canje, esta reutilización, que muchas veces son lugares bastante más alejados o más altos en el valle, y por lo tanto ese transporte de esta agua servida tratada también es costoso. Entonces tenemos un alto costo para hacer esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que son pocos los usuarios que hoy día están disponibles a pagar por este alto costo, porque lamentablemente para algunos sectores es prohibitivo. Es decir, por ejemplo, para el agro, tener que pagar estos altos costos no haría viable su negocio. Y lo que nosotros hemos visto hoy día es que para la minería o para algún tipo de minería efectivamente sí es factible, y de hecho ya se están concretando algunos proyectos de reutilización porque la minería podría comprar estas aguas servidas tratadas que tienen un alto costo y las pueden incorporar en sus procesos. Ahora, esto es a nivel general, ¿por qué no se hace? Pero ¿por qué no lo hacen las sanitarias? Y muchas personas nos preguntan, bueno, pero ¿por qué las sanitarias y no los obligan a hacer el reuso? ¿Y por qué no lo hacen? Y aquí tenemos que atenernos a nuestra legislación. ¿Y qué es lo que dice nuestra legislación? Nuestra legislación dice que hoy día los emisarios submarinos son una solución de tratamiento de las aguas servidas válidas ambientalmente. ¿Por qué? Porque el mar en sí es un elemento de tratamiento. Todas las aguas servidas que tienen este pretratamiento y llegan al mar se diluyen en esta agua infinita, y eso de alguna manera es un tratamiento válido en nuestra normativa. ¿Qué significa eso? Que cuando uno tiene que, como superintendencia con las empresas sanitarias, tenemos que tarificar las soluciones de tratamiento, dado que los emisarios submarinos son válidos ambientalmente, son bastante más baratos que, por ejemplo, una planta de tratamiento de agua servida de lodos activados, que es un tratamiento secundario. Y por lo tanto, como nosotros tenemos que respetar nuestra legislación que dice que tenemos que ser eficientes y tener la solución de menor costo para que las tarifas sean lo más bajas posible, nosotros estamos obligados a tarificar emisarios submarinos cuando esos emisarios submarinos todavía son bastante más baratos que una planta de tratamiento de agua servida. ¿Ya? Entonces, la empresa sanitaria obviamente va a ser muy difícil que ellos hagan una planta de tratamiento de agua servida si que después van a recibir como tarifa solamente la tarifa por un emisario submarino. Entonces ahí tenemos un problema en nuestra legislación que no está dando los incentivos adecuados. ¿Ya? Ahora, como último elemento de esta lámina, la verdad es que nosotros pensamos que los proyectos de reutilización, tal como estamos con nuestra legislación actual, solamente se van a concretar en la medida de que haya un tercero dispuesto a hacerse con estas aguas servidas tratadas y que pueda financiar este costo de tratamiento de las aguas servidas y de este transporte. Y la verdad es que eso de manera natural ya está comenzando a vislumbrarse. Por ejemplo, en la región de Antofagasta ya hay un proyecto que se va a licitar este segundo semestre en donde se podría hacer viable este modelo sin que haya impactos tarifarios, porque hay mineras, industrias interesadas en hacerse con estas aguas, pagando por supuesto a su costo lo que cuesta el tratamiento y el transporte. Lo mismo pasa en Coquimbo y en Valparaíso, y hay algunas iniciativas, hay algunas conversaciones, y siempre el común denominador es que son
mineras que están interesadas en estas aguas y están en estas conversaciones. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy día respecto de la reutilización y cómo podemos seguir? Nosotros, por nuestra parte, estamos yéndonos por la línea más bien de innovación, de estudios. Tenemos una experiencia con el Ministerio de Ciencia que se llama Desafíos Públicos, y en este minuto hay un concurso donde se ha ido pasando etapas. Hay 3 experiencias pilotos de innovadores que nos pueden proponer soluciones para que esta reutilización se concrete de mejor manera, más rápidamente. Y bueno, esperamos en los próximos meses poder tener los resultados de esas experiencias, porque podrían ser interesantes para replicarlas en otras partes del país. Por otra parte, como yo decía, las sanitarias también están en bastantes conversaciones. Ya hay un piloto de reutilización en la región de Coquimbo, así que ahí ya se está trabajando en un piloto, que si ese piloto resulta positivo, se podría concretar un proyecto de reutilización en los próximos meses y, por supuesto, años, porque yo ya les dije que estos proyectos tardan bastante tiempo en construirse. También hay conversaciones de reutilización en la región de Valparaíso, eso ha sido de público conocimiento. Hay una gran minera en la región metropolitana que está interesada en estas aguas, así que, bueno, eso está en conversaciones. Y también, como yo les decía, en Antofagasta está esta licitación que va a ser ahora este segundo semestre. Bueno, ¿cómo seguir? ¿Cómo podemos empujar? Y aquí nosotros creemos que hay 2 claves. Primero, ¿cómo podemos fomentar, acelerar los proyectos de reuso? Porque eso es lo que hoy día necesitamos. ¿Cómo aceleramos el tranco? Porque hoy día tímidamente están apareciendo el proyecto, pero necesitamos que estos se concreten, que se fomenten de mejor manera. Y por supuesto que cómo podemos mejorar la viabilidad económica de estos proyectos. O sea, el interesado que quiera hacerse con esta agua, hoy día solamente estamos viendo que la minería está en condiciones, pero hay muchos otros interesados que no le es viable económicamente. Y por eso la respuesta es que nosotros necesitamos modificar o agregar normativa, necesitamos legislar, y por eso es muy bienvenido lo que nosotros estamos viendo en esta sesión, y por supuesto que con una perspectiva de política pública. Así que lo primero, creemos que esta iniciativa justamente empuja lo que nosotros necesitamos empujar, que podamos facilitar estos proyectos de reutilización. Así que tal como se los dije la sesión anterior, cuando hice esta presentación, nos parece excelente que podamos por fin poder hablar de política pública, hablar de normativa que mejore nuestra situación actual para que se fomenten y se concreten estos proyectos. Creemos que para eso necesitamos disminuir de alguna manera esta brecha que hay de costo entre el interesado por hacerse de estas aguas servidas. Y esa brecha de costo tiene que ver con este alto costo de tratamiento y de transporte de estas aguas servidas tratadas, que con el modelo actual, bueno, alguien tiene que pagar por este tratamiento, digamos. ¿Ya? Y lo segundo, sea quien sea que tenga que pagar este costo de tratamiento y transporte, creemos, como es un costo importante, creemos que necesitamos priorizar las zonas donde se tenga que hacer reutilización, porque la verdad es que las necesidades son distintas en el país. No en todo el país hoy día es tan urgente la reutilización de aguas servidas tratadas. En la zona centro, por ejemplo, y centro-norte del país es urgente, es clave, es vital comenzar con reutilización de aguas servidas, pero probablemente en la zona más al sur del país, hoy día esa reutilización, desde un punto de vista de escasez hídrica, por supuesto que no es tan necesaria, digamos, no es tan urgente. Probablemente no habría tantos interesados en hacerse con esas aguas servidas tratadas, porque todavía en esas regiones del sur del país todavía hay precipitaciones, todavía los ríos traen agua y desembocan en el mar. Finalmente, como parte relevante, por supuesto, que fue algo que nos solicitó la comisión, es, bueno, ¿qué pasa si las sanitarias tuviesen que realizar estas inversiones asociadas a este cambio tecnológico de emisario submarino y transformarnos en plantas de tratamiento de aguas servidas
para el reuso. Bueno, aquí la verdad es que tenemos un impacto tarifario en general bastante relevante. Nosotros hemos puesto un rango amplio entre un 10 y un 50%, y aquí yo quería explicarles por qué tenemos este rango tan amplio. Yo les decía que el costo de transformar los emisarios submarinos está primero en el costo de cambiar la tecnología de tratamiento, que es lo que sale más arriba. Hay que pasar de un emisario a una planta de tratamiento de lodos activados, y eso tiene un costo bastante relevante. Pero hay otro costo que es absolutamente imposible hoy día de definir con precisión, que tiene que ver con dónde yo voy a poner esta planta de tratamiento de aguas servidas. Hoy día yo tengo que eliminar el emisario, pero tengo que poner una planta de tratamiento de aguas servidas. Es muy difícil pensar que la planta de tratamiento de aguas servidas va a estar en el mismo lugar del emisario. Además que va a requerir una superficie bastante más grande. Hoy día los emisarios están en la inmensa mayoría en lugares muy, no quiero decir cercanos a la ciudad, porque están en las ciudades. Hoy día pensar una planta de tratamiento de aguas servidas en la ciudad es inviable, no va a ser posible, por lo tanto hay que irse de la ciudad y ubicar esta planta de tratamiento de aguas servidas en un lugar más lejano. Y la verdad que eso ya es bastante ciencia ficción cuando uno quiere evaluar económicamente, bueno, ¿dónde vamos a poner la planta de tratamiento de agua servida? Si la pongo a 5 kilómetros, a 10 kilómetros, ¿dónde voy a tener los terrenos necesarios? ¿Cómo va a ser la geografía para llegar a ese punto? Entonces, por eso hemos hecho algunas suposiciones para estimar, oiga, bueno, alejémonos un poquitito de la ciudad y pongamos ahí algunas plantas elevadoras, unas cañerías para llevar todo el agua servida de la ciudad y la podamos llevar a este nuevo punto. Y por eso hemos hecho esta sensibilización, esta estimación del impacto tarifario que tiene este rango amplio entre un 10 y un 50%. Nosotros, yo sé que ustedes nos han pedido información, anteriormente hemos enviado información, pero dado que esta es una presentación pública, nosotros también es información sensible, confidencial, reservada, que no podemos poner cuál es el impacto de cada uno de los emisarios, eso lo podemos conversar después más reservadamente. Pero para entender entonces, entre un 10 y un 50% es el impacto de cambiar las tecnologías, el cambio de lugar de la planta y el transporte puede ser incluso el doble o el triple del costo de la planta de tratamiento de aguas servidas misma. Y aquí finalmente termino. Nosotros hemos hecho algunas sugerencias para tratar de alguna manera, creemos que se puede todavía mejorar este proyecto de ley. La hemos separado en unas sugerencias a nivel de armonizar este proyecto de ley con la legislación vigente. Entonces, aquí hemos puesto estos puntos, digamos. Primero, creemos que es bueno que este proyecto de ley quede asociado a un cumplimiento de calidad definido en otra parte, porque lo más probable es que en el futuro nosotros vayamos mejorando nuestros estándares y para no tener que ir cambiando la ley en cada minuto, oiga, dejemos linkeado esto a la calidad del agua que nosotros necesitamos para reutilizar, dejémoslas puestas, por ejemplo, en un reglamento y después vamos modificando el reglamento, o incluso puede ser en otro cuerpo legal que ya existe, el DC-90, por ejemplo. Bueno, en la medida que se vaya cumpliendo el DC-90, puede ir modificándose el DC-90 y no tiene que ir modificándose esta ley. Y lo segundo, sugerimos también que por un tema de definiciones de lenguaje, utilicemos ya las definiciones que se han hecho en otros cuerpos normativos que ya están vigentes, como la ley de aguas grises, que ya tiene definiciones de qué es lo que son aguas residuales, aguas servidas domésticas, aguas servidas tratadas, en fin, para que ocupemos la misma nomenclatura. Y respecto de cómo podemos, nosotros tenemos una mirada de qué sugerencias podemos hacer para mejorar la viabilidad, la factibilidad técnica, económica y jurídica de este proyecto de ley. Primero, creemos que
al tratarse de inversiones de alto costo, sugerimos priorizar en zonas críticas. Y yo ya lo decía, creemos que la zona centro del país, centro-norte, es tremendamente crítica y ahí es donde más se necesita empujar estos proyectos de reutilización. Creemos que no tiene tanto sentido hoy día ir empujando proyectos más al sur, donde todavía no hay este nivel de criticidad. Entonces, nos parece que dado que incluso si se piensa que las sanitarias hagan esta inversión y le puede tocar el bolsillo a la ciudadanía, bueno, hagamos la priorización en zonas críticas. Después, creemos que aquí es muy importante tener claridad en la definición de los responsables de implementar todo esto, porque la verdad es que no vemos en este proyecto de ley quién determinará a quiénes se le entregará el agua que se va a reutilizar y bajo qué condiciones. Es decir, bueno, ¿cuál va a ser la institución, el organismo que va a definir aquí vamos a hacer reuso? Después, bueno, ¿y a quién le vamos a entregar esta agua de reuso? ¿Y cuánta agua y en qué calidad? Todo eso no está muy amarrado en el proyecto de ley. Sugerimos que se tenga que amarrar. Creemos que definir expresamente quién va a ser el responsable, va a entregar, por supuesto, más certeza jurídica y va a promover o facilitar que se ejecuten estas inversiones. Y aquí la última lámina, en el mismo tenor, creemos que no es necesario que este proyecto de ley establezca a priori cuáles tienen que ser los requisitos del agua tratada para el reuso. Dado que van a haber distintos tipos de uso o de reuso, uno puede hablar de un reuso, por ejemplo, para riego, un reuso para una industria, un reuso para el medio ambiente. Todas esas calidades de agua, de reuso, pueden ser distintas y por lo tanto es mejor que estén, como yo decía en un comienzo, en otro cuerpo normativo y no definirlo en esta misma ley. Tenemos otros cuerpos normativos que podemos utilizar para eso. Segundo, es necesario definir una etapa de planificación hídrica para el reuso. ¿Ya? En este proyecto de ley vemos que queda un poquito laxo ahí, no está bien definido cómo ni quién va a determinar el tamaño de los sistemas de reuso a construir. O sea, ¿por qué aquí vamos a tener que construir para 100, para 300, para 500 litros? Eso no está muy claro y creemos que es necesario que haya una etapa previa de planificación. Obviamente aquí tiene mucho que ver esta lógica sistémica de gestión integrada de cuencas, de que haya una mirada bastante integral que pueda integrarse en este proyecto de ley para que no se hagan iniciativas de reuso sin esta lógica integral. ¿Ya? Creemos también que se pueden facilitar algunas opciones de financiamiento, ya hemos dicho, estos son proyectos bastante caros y por lo tanto, bienvenido sea cualquier tipo de aporte. Ahí quizás abrir la posibilidad, por ejemplo, a que los gobiernos regionales puedan aportar cierto tipo de infraestructura o incluso hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas hace infraestructura para riego que puede obtener subsidio. Bueno, esto también podría ser una infraestructura, por ejemplo, para riego y que se puedan hacer con esta misma lógica. Hay una ley específica, el 1123, digamos. Así que son sugerencias para facilitar opciones de financiamiento. Y por último, creemos que también para empujar y hacer más factible estos proyectos, hay que facilitar la ubicación de estos proyectos de reuso. Nadie quiere tener una planta de tratamiento de aguas servidas al lado de su casa. Eso todos lo sabemos y es complejo tramitar una planta de tratamiento de aguas servidas. Es muy complejo. Por supuesto que van a haber comunidades que se van a oponer. Por eso creemos que sería una muy buena idea, por ejemplo, que los planos reguladores ya establezcan áreas donde se puede construir este tipo de infraestructura, que sea ahí cuando se dé esta discusión de dónde puede haber este tipo de infraestructura como plantas de tratamiento de agua servida, cosa de que después estos proyectos ya sepan que se tienen que ir a instalar en tal lugar y sea todo bastante más sencillo. Así que bueno, esas son las últimas sugerencias. Yo les agradezco la paciencia de haberme escuchado y por supuesto quedo atento a todas las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, superintendente. Nos quedan 27 minutos. Así es que le rogaría a nuestro próximo expositor, que es de Fundación Chile, que tratáramos de dejar espacios para poder hacer las
las preguntas y no tener que volver a citarlos para la próxima semana. Así que sería grato que pudiesen ser lo más sucinto posible. Entonces procedemos con la exposición de Fundación Chile a cargo de don Gerardo Díaz, asesor senior de la gestión de recursos hídricos, también don Gabriel Caldés, ambos. Muchas gracias, señor presidente. Darle las gracias por su intermedio a la comisión por invitarnos nuevamente a presentar este importante proyecto y hacer nuestras observaciones y nuestros comentarios con respecto a él. Hemos trabajado desde 2016 en proyectos de reuso en Fundación Chile, donde hemos avanzado tanto en temáticas de reuso en zonas urbanas como zonas rurales. Y en honor al tiempo voy a tratar de ser lo más preciso y sucinto para poder pasar a la parte de las preguntas. Esta parte la voy a pasar muy rápido, pero aquí solamente quiero comentar sobre no perder de vista el objetivo de este proyecto, que es aportar a la seguridad hídrica abordando la brecha hídrica del territorio mediante la incorporación de esta nueva fuente de agua. Creo que tenemos una oportunidad tremenda de poder regular y poder incorporar esta nueva fuente de agua dentro de la matriz hídrica del territorio, y para eso hay bastantes desafíos, desde el punto de vista de lo que comentaban los expositores anteriores, como por ejemplo el tema regulatorio, el tema normativo, y en ese sentido los países líderes en temas de reuso, como Israel, Singapur, Australia, que no voy a entrar en mayor detalle porque ya todos conocemos un poco sus distintos usos agrícolas, industriales, de recarga de acuíferos, han entendido de que para ser exitosos hay que presentar características comunes. Un poco lo comentaron anteriormente, las políticas públicas integrales y estructuradas que puedan habilitar el reuso de manera segura, la normativa específica que pueda regular los tipos de uso y en este sentido ampliar todos los usos posibles para este tipo de aguas residuales tratadas, y obviamente la calidad para que esto sea de manera segura e inocua tanto para la comunidad como para el medio ambiente. Por otro lado, la aceptación por parte de la comunidad, y aquí quiero relevar un punto que creo que es súper importante de incorporar y que lo hemos visto en el proyecto de ley, pero creemos que debe ser el foco y debe ser un poco el espíritu sobre el que se genera este proyecto de ley, que es integrar la seguridad hídrica en este tipo de proyectos. Tenemos un potencial tremendo a nivel nacional, tanto para emisarios submarinos, 8 metros cúbicos por segundo, para llevarlo en términos prácticos, son 250 piscinas olímpicas que se van al mar todos los días. Y por otro lado, en plantas de tratamiento rurales también tenemos un potencial tremendo y incorporando este reuso también para resolver las problemáticas de las zonas rurales, principalmente asociadas a operación y mantenimiento, desarrollando modelos virtuosos que puedan un poco resolver estos dos temas. Y en este sentido, bueno, obviamente aparece esta oportunidad ante la crisis, ante toda esta problemática, con las características propias de los proyectos de reuso de aguas residuales, una fuente nueva de agua que puede ser incorporada reduciendo el impacto medioambiental que puedan generar este tipo de emisarios submarinos, tanto en el desaprovechamiento del agua, como en la calidad que pueda generar algún problema a nivel ecosistémico, el uso eficiente mediante estas estrategias de economía circular, el desarrollo productivo local, específicamente también enfocado en zonas rurales, y por otro lado, ya lo comentaron los expositores anteriores, una fuente segura, permanente, continua de agua mientras exista consumo humano. Por lo tanto, a partir del análisis que realizamos, y aquí quiero entrar específicamente en el punto del proyecto de ley, creemos que hay ciertos atributos que proponemos deban ser considerados e integrados dentro del proyecto. Por un lado, la sostenibilidad territorial, abordar con estos proyectos la brecha hídrica, asegurando la seguridad de agua del territorio, ampliar el espectro de soluciones o de usos en realidad que se puedan incorporar, habilitando obviamente los tipos de calidad que se puedan generar para estos diferentes usos, y por otro lado, desarrollar modelos de negocio que ya lo conversaron anteriormente, pero que sean un poco más virtuosos desde el punto de vista de lo multipropósito. ¿Cómo incorporamos a sectores vulnerables? ¿Cómo incorporamos a sectores que no tienen capacidad de pago? No solamente viéndolo desde un punto de vista de la sustentabilidad económica, que es muy relevante, pero también integrando la sustentabilidad social y ambiental que este tipo de iniciativas pueden tener en estos territorios. Y ya entrando en detalle y viendo un poco el desarrollo del proyecto de ley, el primer punto de la sostenibilidad territorial dice relación con que
vemos que en los principios está incorporado el abordaje de la brecha hídrica. Sin embargo, esto debería estar, como ya comenté anteriormente, dentro del espíritu, en el objetivo de este proyecto de ley, el abordar la brecha hídrica, aportar esta agua para la seguridad hídrica del territorio, y en ese sentido ponemos aquí a disposición dos definiciones que hemos trabajado en el proceso de escenarios hídricos, tanto para brecha hídrica en cuanto a la relación que existe entre la demanda potencial de agua y la disponibilidad de fuentes de agua para abastecimiento, y por otro lado la seguridad hídrica para el territorio, para las personas, para las comunidades y para los diferentes usos que puedan hacer de esta nueva fuente de agua. Por otro lado, vemos con muy buenos ojos que dentro de los procesos de calidad que se están establecidos en este proyecto de ley, se incorpore el DS90, especialmente pensando en zonas rurales. Las zonas rurales hoy en día descargan con esta calidad de agua, DS90 tabla 1, por lo tanto, en ese sentido, ellos podrían avanzar muy rápido al mejorar los sistemas de saneamiento hacia reutilización de aguas residuales, pero creemos necesario dar un espacio para futuras normas. Y en este sentido quiero un poco referenciar lo que está pasando con la ley de aguas grises. Si lo dejamos acotado solamente al DS90, puede pasar lo mismo que con el proyecto de ley de aguas grises, en el que nos quedamos entrampados en el reglamento, en establecer cuáles son las condiciones de calidad que van a prosperar para ese tipo de proyectos. Por lo tanto, en esta iniciativa deberíamos incorporar también futuras normas de calidad que puedan aplicar para diferentes usos. Por otro lado, también abarcar el más amplio rango posible de soluciones. Vemos acá, por ejemplo, las soluciones para riego agrícola, recambio de áreas verdes, recambio de agua para riego de áreas verdes, recuperación de ecosistemas industrial, minero, pero debería aparecer un otros. ¿Cómo lo fomentamos, por ejemplo, para infiltración, para recuperar acuíferos, y a la vez, a futuro, quién sabe si esto se puede incorporar como un potencial fuente de agua para consumo humano? Por lo tanto, no dejarlo cerrado en este tipo de reuso, sino que ampliar el rango en el cual nos podemos movilizar. Y por otro lado, en cuanto a los sistemas sanitarios rurales específicamente, aparece aquí mencionado que deben incorporar tratamientos secundarios. Y ahí creemos que hay un espacio para incorporar nuevas tecnologías de menor riesgo en cuanto a fallar para la operación y mantenimiento de estas zonas vulnerables, y un poco vemos lo que hemos visto a través del proceso que hemos desarrollado territorialmente para habilitar estos sistemas de reuso. Y quiero poner un ejemplo concreto. Nosotros acabamos de inaugurar 5 sistemas de reuso de aguas residuales tratadas en la región de Coquimbo para diferentes usos. Por un lado, usos productivos, usos sociales y usos ambientales. Y en este sentido quiero relevar el caso de Guatulame, donde ellos presentaban un problema de mala calidad producto de la descarga de un sistema de tratamiento que estaba funcionando en malas condiciones y que generaba un problema dentro de la comunidad producto de los malos olores. Y una potencial contaminación en el punto de descarga que estaba muy cercano al punto de captación de agua potable. Y en este sentido lo que hicimos fue incorporar una tecnología pasiva, una tecnología de baja operación, de bajo mantenimiento, como es un humedal artificial, el cual complementó el sistema de tratamiento que ya existía dentro de la localidad. Se lograron recuperar 2.6 litros por segundo de agua que se infiltra de manera segura, protegiendo los pozos de agua potable que existen dentro de la zona, pero a la vez rehabilitamos el sistema de tratamiento y solucionamos un problema social, un problema ambiental que existía en la zona, como son los malos olores y la potencial contaminación. Por lo tanto, no enfocarnos solamente en tratamientos secundarios, especialmente en zonas rurales, producto que debido a los bajos caudales de tratamiento, es posible incorporar este tipo de tecnologías de baja operación y mantenimiento y que pueden generar un impacto dentro del territorio. Y por último, queremos relevar especialmente que este tipo de proyectos sean multipropósitos, que apoyen a comunidades vulnerables. Celebramos que eso esté incorporado dentro del proyecto de ley. Debería estar incorporado en cuanto a mayor espectro, específicamente en el caso de los emisarios industriales, en el cual se acota solamente a procesos productivos y agrícolas. Pero aquí deberíamos abordar el amplio espectro que también se incorpora en cuanto a los emisarios submarinos sanitarios, también aplicarlo a estos emisarios industriales. Y por otro lado, y aquí haciendo referencia a alguna de la exposición anterior, en cuanto a cómo incorporamos a usuarios vulnerables. Este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, puede que existe la posibilidad de incorporar a clientes no convencionales, clientes que no están dentro del mapa o que no están hoy día integrados dentro de este tipo de estrategias, como son, por ejemplo, las áreas agrícolas.
no solamente los clientes de gran capacidad de pago pueden hacerse cargo de este tipo de proyectos, sino que por seguridad hídrica, por los impactos económicos, sociales y ambientales que genera la incorporación de esta agua, y vuelvo a repetir, por la seguridad hídrica que significa para los territorios, hay usuarios, por ejemplo, agrícolas, que están dispuestos a pagar por una tarifa en cuanto a este tipo de proyectos. Y aquí quiero relevar lo que hicimos en el proyecto de escenarios hídricos en cuanto a evaluar escenarios de reuso, como por ejemplo el de Casablanca, donde incorporamos un modelo de negocio 80-20, donde un cliente ancla, un cliente con espalda financiera pudiera sostener la inversión y la tarifa y subsidiar de alguna manera a clientes más vulnerables en cuanto al 20% del aprovechamiento de estas aguas residuales. Este proyecto considera una distancia de 34 kilómetros con una captura de las aguas en la zona de Villa Alemana para transportarlo al embalse El Orozco, 400 litros por segundo con un nivel de inversión de 120 millones de pesos. Perdón, de dólares. Donde el 90% corresponde a la conducción. Eso es así y eso hay que ver cómo se evalúa y cómo se integra dentro de los costos, pero quiero relevar en este sentido de que clientes no convencionales que no están hoy día dentro del mapa sanitario para poder incorporar estos clientes en este tipo de proyectos están dispuestos, de manera empírica, lo hemos constatado en territorio, en los trabajos que hemos hecho, en la estructuración de estos modelos de negocio, dispuestos a pagar por seguridad hídrica para el territorio. Por último, como conclusión, esta es una alternativa muy innovadora para Chile, lo vemos con muy buenos ojos. El beneficio compartido de los sectores productivos y la incorporación de estos usos no convencionales como riego de áreas verdes, conservación y recuperación de ecosistemas, control de incendios podría ser otro tipo de uso, lo vemos con muy buenos ojos y debería ser incorporado dentro del proyecto de ley. Impulsando estas iniciativas de alto impacto social y ambiental, vuelvo a repetir, no solamente desde el punto de vista económico, y la oportunidad de desarrollar modelos de negocio disruptivos que integren a todos estos usuarios, pero siempre teniendo en consideración, y vuelvo a repetir, y quiero ser majadero en este sentido, de ver cómo este tipo de iniciativas pueden abordar la brecha hídrica del territorio y abordar la problemática que significa la escasez hídrica dentro de las cuencas, específicamente en zonas costeras donde se puedan recuperar las aguas residuales descargadas por los emisarios submarinos, pero a la vez también en zonas rurales donde se puedan aprovechar estas descargas y solucionar un problema real que existe en estos territorios. Muchas gracias, presidente, y bueno, quedo atento ahí a las preguntas que tenga la comisión. Muchas gracias, don Gerardo, ¿no? Perfecto. Bien, tenemos 20 minutos para realización de preguntas. Señores senadores, ¿tienen alguna inquietud? Presidente, gracias. La verdad, presidente, que yo tengo varias inquietudes. Yo sé que este es un tema muy relevante y la inquietud principalmente es que el Estado, como Estado, siempre es muy burocrático y yo creo que ahí es donde uno necesita todo el apoyo de la empresa privada, de la empresa de, en este caso, Andes, que tiene hoy día una tremenda responsabilidad de llegar con agua potable a todos los hogares de Chile, prácticamente. Y la Superintendencia de Sanitaria, que también debe ser uno de los principales apoyos que debemos tener nosotros para poder lograr este objetivo. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, lo que se comentaba de que para poder instalar estas plantas de tratamiento, para poder elevar estas aguas después, es un tema muy complejo, muy difícil y, como decía, de un alto costo. Sería muy interesante de que a lo mejor estas empresas hoy día sanitarias, responsables de abastecer de agua a las zonas centro-norte, donde tenemos la mayor dificultad, de que fueran ubicando los terrenos que sean más óptimos para poder ver cómo somos capaces de cerrar la posibilidad de que esos terrenos después se vayan a generar construcciones y nos genere la dificultad de que no se puedan realizar este tipo de obras. De tal manera que esos terrenos ya queden como a disposición para poder desarrollar estas obras. Yo creo que eso es súper importante y porque creo que nosotros podemos ir avanzando en la legislación, pero sabemos lo lento que es el sistema público y vamos a llegar atrasados después cuando ya tengamos todo más o menos ordenado, planificado y con la necesidad ya a full, no vamos a tener ninguna posibilidad de que estas obras se puedan materializar. Entonces, sería importantísimo eso de que establecer cómo somos capaces de reservar estos terrenos
es un tema difícil, complejo seguramente, pero yo creo que aquí las empresas sanitarias deben tener técnicos, especialistas que perfectamente podrían recorrer estas zonas y decir, mira, en esta ubicación creo que es lo más óptimo y ahí poder hacer una reserva de terrenos donde después seguramente tenemos que ver la forma como se adquieren esos terrenos, si son terrenos públicos o no públicos, para poder realizar estas obras. Creo que eso sería un buen inicio, porque yo creo que este camino que estamos realizando hoy día, este proyecto de ley, estamos todos de acuerdo que tiene un buen destino, es una necesidad, es una fuente de agua nueva y obviamente que tenemos que tener la seguridad de que este trabajo va a llegar a un buen término. Va a llegar a un buen término, para mí, en la reserva de los terrenos creo que es muy importante. Eso, presidente. Gracias, senador Castro. Comparto con usted lo que ha señalado. Claramente es una tarea importante para los gobernadores regionales en todo lo que implica los planes regionales de ordenamiento territorial, porque son ellos efectivamente los que deben ordenar el territorio en conjunto con todos los actores de cada región. Este mismo problema lo tenemos no solo con las plantas de agua servidas, sino con los rellenos sanitarios, con las cárceles, en fin. Y mientras no tengamos ordenamiento territorial, y ahí se requiere voluntad política y valentía política también para definir los lugares. Decisión, exactamente. Concuerdo con usted, senador Castro. No sé si hay alguna otra interrogante, senador Velázquez. Gracias, presidente. Bueno, agradecerle a los expositores, porque junto con que fueron muy descriptivos, muy pedagógicos, nos colocaron desafíos, diciendo, mire, está la tecnología, está la voluntad, la disposición, lo antecedente, pareciera que nos falta nada, y sobre todo que observo esta preocupación de no solo preocuparnos a aquel que puede financiar, que recurrentemente hablamos de las mineras, por ejemplo, en el norte, yo represento la región del norte, y hablamos de abordar la brecha hídrica. Quizá alguna reflexión, ustedes lo indicaron en sus presentaciones, pero alguna reflexión precisa. ¿Es necesario hoy día entonces, presidente, algún pacto, que está un poco de moda ese concepto, un pacto social por el agua? ¿Qué falta que nos convoquen, cierto? Falta que el gobierno de turno, y pareciera que ahora, vi una lámina de Fundación Chile, o sea, Chile se seca. O sea, hay una prioridad hoy día que tiene que ver con la supervivencia y en algunos casos legítimamente los gobiernos centrales, los gobiernos regionales, los gobiernos comunales están con sus prioridades, con su agenda. Pero estamos en una cuestión muy vital. Si mañana, no sé, pues nos coloca X empresa de este tipo un producto, probablemente todos corremos, bueno, no todos, pero un buen número, a buscar el mejor equipo, la mejor alternativa, el mejor plan. Mire, que no tiene comparación con lo que hoy día nos están exponiendo y que me parece que el proyecto se va a quedar, por supuesto con el respeto a los mocionantes, se va a quedar corto con lo que debemos hacer, pero que ha sido un buen empuje, ha colocado el tema y después de estas exposiciones, a mí me parece que junto con abordar el proyecto que seguramente y será ley de la República, es como integralmente somos capaces de decir y pedir al gobierno que, no sé si, espero que esté sensibilizado, porque esto implica costos, o sea, además de decisión política, y uno quisiera que con el gobierno que se sienta representado sea el que diga, sí, vamos con todo esto, pero luego vienen el tema presupuestario, y ahí empezamos a recular y a ver qué condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? Si pueden hacer una reflexión. Ustedes lo dijeron sobre eso, pero a juicio de ustedes, ¿qué falta para que empecemos? ¿Qué nos falta? ¿Decisión política? ¿Qué? ¿Y por dónde? Han sido ustedes muy respetuosos, muy afables, muy diplomáticos, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos para que tengamos este marco legal o este pacto social por algo que ustedes... Es casi un llamado dramático que ustedes han hecho con todos los antecedentes técnicos que manejan. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Bueno, para eso, un poco acogiendo lo que usted señala, se establece esta mesa técnica para trabajar entre los ministerios de Obras Públicas, las superintendencias de servicios sanitarios, los asesores nuestros y por supuesto también el sector privado que puede aportar todos los antecedentes. Senador Saavedra, tiene la palabra. Gracias. Es evidente que esto se da en un momento en donde el cambio climático nos interpela. Y uno de los grandes problemas es que jamás hubiéramos pensado que Chile iba a tener un problema de escasez hídrica.
Y por tanto tenemos que resolver ese problema. Tenemos que resolver el problema de, primero que nada, el agua para el consumo humano. Hemos hecho esfuerzos ingentes por fortalecer las APR y eximirlo del pago del IVA, por ejemplo. Creo que es un punto importante. Se tiene que seguir destinando recursos para poder seguir por ese método, porque el 40% de la población está en ese mundo rural y por tanto necesitamos abordar ese problema. Pero evidentemente esas aguas también van a tener un punto de quiebre, porque pinchamos los pozos a través de pozos profundos, napas, en fin. Por tanto, estamos actuando sobre un recurso que es finito, que no es infinito. Y de allí entonces que surge esta otra propuesta de reutilización de las aguas servidas, que hoy estamos haciendo lo que no debemos hacer como nación, como país, que la estamos, yo soy de la región del Biobío, hay varios sistemas de evacuación de aguas servidas que son emisarios submarinos, pero esas no son aguas tratadas, es pretratada. Pagamos todo en la cuenta de la compañía que nos entrega el agua potable y eso lo estamos tirando al mar. Estamos provocando un problema ecológico profundo y que nos afecta a nosotros mismos porque se nos devuelve esto, ¿ya? Entonces, de ahí es que se hace necesario que este desafío de recuperación de las aguas servidas para el uso, sea para el consumo humano, para el regadío de los campos, por tanto, dentro del concepto de economía circular tendrá que darse. Y nosotros como país, por lo tanto, tenemos que tomar esta decisión. Yo sé que tiene costo, yo sé que esto es parte de los desafíos, bueno, pero para eso se supone la política. Y en la política el desafío es que la asociación público-privado, como lo hemos planteado, tendrá que darse entre ambas partes. No lo puede hacer solo el privado, porque tenemos una responsabilidad como Estado que tiene que estar en el bien común, porque se trata de coayudar las partes para que, por un lado, haya agua a disposición de las personas, pero también de todo lo que es el sistema agrario, que es parte del sistema alimentario nacional. Entonces, si no entendemos eso, la verdad es que estamos como perdiendo el tiempo. Pero este proyecto, si tiene ese sentido, si tiene ese fondo, va por buen camino. Y evidentemente esto está de la mano con un pacto fiscal y un pacto social que tiene que ver con los recursos que se requieren para este trabajo desde el Estado. O sea, va a haber que poner plata desde allí, pero sabemos cuánto tiene el erario nacional y por eso es que se requiere esta reforma tributaria. Este es el sentido que tiene esto. Y en segundo término, un pacto social, porque necesitamos que las personas tengan agua potable para poder vivir mejor. Entonces, ambas cosas se complementan y reitero, esto se tiene que dar dentro del marco de la colaboración público-privada, como son los países hoy día en el mundo. De otra forma yo no entiendo o no veo cómo pudiéramos tenerlo, porque si no, en definitiva, solo van a poder tener el acceso a este tipo de solución aquellos que tengan más plata y vamos a ahondar las desigualdades de todo tipo, territoriales, socioeconómicas, y yo por lo menos no hoy día reemplazo a la difícil representar a la senadora Isabel Allende, y ustedes entenderán que la postura política del Partido Socialista va en el sentido que acabo de manifestarlo. He dicho, presidente. Gracias, senador Saavedra. Yo tengo algunas preguntas. Una dice relación con el tratamiento mismo, y ahí me gustaría conocer la opinión de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el sentido de que sugieren tener diferentes calidades de agua según su destino, como por ejemplo lo hace Israel, o hacerlo como Singapur, que obliga a una realización de tratamiento terciario que es más caro, pero que asegura la calidad incluso para el consumo humano. Yo quisiera ahí un poco tener la opinión de la Superintendencia y si alguno de los demás actores aquí presentes estiman que debiéramos tener distintos tipos de uso o tratamientos según usos o definitivamente uno que sirva para todo. Y a la Fundación Chile quisiera preguntarles respecto al proyecto de reutilización de aguas que tienen ahí en la zona de Guatulame, en la región de Coquimbo, en Ovalle, un poquito más arriba. Ahí, ¿cuál ha sido su experiencia en términos de desafíos que han tenido, la experiencia práctica que podamos tener, que pueda hacer sentido para este proyecto?
y también la opinión que tienen sobre el proyecto de planta de piloto que se desarrolló en la región y que después se instaló en Río Hurtado, la famosa planta japonesa también, que nos cuenten un poquito cuál es la visión que tienen ustedes de ambos proyectos, digamos. Por otra parte, hablábamos de 302 sistemas de tratamiento y de, si no me equivoco, 31 emisarios submarinos, 33 emisarios submarinos. O sea, claramente los tratamientos distintos de los emisarios submarinos son muchísimos más. Y pareciera de que de alguna forma estarían resueltos los temas de propiedad del agua por vía de derechos eventuales, me imagino, no sé, eso me gustaría saber, o si realmente hay un lío gigante con el tema de los derechos de aprovechamiento de esas aguas. Porque en definitiva nosotros los usuarios de agua potable para el consumo humano pagamos por el tratamiento y después la sanitaria se supone que hacen un tratamiento leve que es pretratado y que comercializan probablemente o si no vierten al río y bueno, y ahí hay un lío con el tema de quién es dueño de esos litros por segundo, los aprovechamientos de esas aguas. Entonces eso me gustaría porque una de las grandes dificultades de este proyecto tiene que ver con la propiedad de los tratamientos, de los derechos de aprovechamiento de agua. Las plantas desaladoras también es otra dificultad en el sentido del costo de la inversión. Por lo menos yo soy más partidario de que la inversión la haga el Estado para que no cargue eso a tarifa y que en el fondo se hagan contratos de explotación con las concesionarias y que las concesionarias cobren por la explotación. Ahora eso requiere la voluntad política del gobierno, no sé si a través de reforma tributaria, yo preferiría más a través del ahorro de recursos que mal gastados y que evidentemente podrían ser una solución. Por lo tanto, ahí también quisiera conocer la opinión del actor que quiera intervenir en esto aquí, especialmente cuál ha sido la experiencia con Atacama, porque ahí hay una inversión de Consa y una explotación de un privado. Entonces, me gustaría conocer también la opinión de ello. Finalmente, los derechos eventuales ya los conversamos. La gran dificultad es, quisiera conocer la opinión de todos los actores respecto de la propiedad o la forma de adquisición de esos derechos de aprovechamiento de agua, que en este caso mi impresión es que deberán ser eventuales, porque evidentemente son derechos que llegan en cantidades distintas y no permanentes, por lo tanto son derechos eventuales. Y me gustaría si es que ya se está tratando en el sur de Chile, me imagino, porque se están vertiendo los ríos, están aumentando los caudales, por lo tanto son derechos eventuales. Pero en el mar no constituyen hoy día derechos de ningún tipo. Pero si esa agua fuera transportada a tierra y tratada, ¿quién es el propietario de eso? Y si realmente ven ustedes como obstáculo la definición de la naturaleza jurídica de esos derechos de aprovechamiento de agua o no necesariamente para poder llevar adelante este proyecto de ley. ¿Quién quiere comenzar? Si les parece, puedo comenzar yo, presidente, gracias por su intermedio. Eran varias las preguntas, pero quiero partir, y en lo que me concierne, respondiendo al llamado que hace el senador Velázquez. No podemos estar, yo al menos puedo estar más de acuerdo en que necesitamos un pacto social por el agua. Y por eso es que estamos acá. Nos parece que este proyecto de ley apunta a una de las herramientas que necesitamos, pero esto no es suficiente. Y por eso hablamos de que se requiere una política pública, integral, que pueda mirar el problema de forma integral, como lo estamos haciendo hoy desde las cuencas, y necesitamos ese pacto social. Y ese pacto social es en colaboración público-privada, por cierto, pública-pública también. La colaboración pública-pública, privada-privada también es muy importante, se da poco, ¿no es cierto? Y eso tenemos que fomentarlo también. Y me pongo a disposición porque yo creo que ese pacto nacional por el agua se tiene que dar entre todos los actores. Nosotros sanitarias somos un pedazo de eso, somos el 11% de todas las cuencas de aprovechamiento para el consumo humano, pero todos los actores que consumimos agua, que generamos que aprovechamos estas aguas, tenemos que sumarnos a ese pacto. Así que no puedo estar más de acuerdo con usted, senador. Lo voy a dar porque sé que hay preguntas específicas para... Sí, muchas gracias. Sí, con respecto a la experiencia y los desafíos en este proyecto práctico que se ejecutó en Guatulame, esa es una de las experiencias que implementamos en Coquimbo. Coquimbo es una región pionera
que debido a los procesos de sequía en los que se está desenvolviendo, ha avanzado en estas soluciones estructurales un poco no esperando la normativa también. Si nos ponemos a esperar la normativa llegamos tarde. Algunos de ustedes ya lo mencionaron y creemos que aquí los principales desafíos a nivel rural son, bueno, saneamiento. Muchos sistemas de saneamiento, aproximadamente el 60% de los sistemas sanitarios rurales de la región de Coquimbo tienen un tratamiento deficiente o simplemente están funcionando mal. Por lo tanto, ahí hay un desafío de cómo mejoramos este sistema para poder generar un agua de buena calidad y que pueda habilitar sistemas de reuso. Por otro lado, el tema de financiamiento para este tipo de proyectos. Hemos avanzado a través de financiamiento a través del gobierno regional, pero creemos que un plan, una política regional, una política nacional que involucre el saneamiento por un lado y el reuso de aguas residuales tratadas puede ser un círculo virtuoso que resuelva el siguiente problema, que es sostener la operación y mantenimiento. Los recursos dentro de los sistemas sanitarios rurales presentan esta dificultad, que muchos de ellos dejan de operar o operan de mala manera, producto de que no tienen los recursos suficientes para abarcar los procesos de operación, mantenimiento, capacidades técnicas, compra de insumos. Por lo tanto, aquí, habilitar el reuso desde un punto de vista productivo local puede generar beneficios e impactos dentro de los comités de APR, y eso es un poco los modelos de negocio que hemos establecido. En otras zonas, por ejemplo en Cerrillos de Tamaya, implementamos en 2016 un proyecto donde se recuperan 6 litros por segundo de una planta de tratamiento rural para el cultivo de 5 hectáreas de alfalfa. Esa alfalfa se comercializa y una parte de las ganancias se retorna al comité de APR para que éste lo reinvierta en operación y mantenimiento. Ese tipo de círculos virtuosos es lo que nosotros esperamos poder replicar y un poco también el espíritu, pero también hay otros proyectos desde el punto de vista social, como este de Guatulame. ¿Cuáles son los habilitantes que nosotros creemos que incentivan este tipo de procesos de reuso en comunidades rurales? Es que la propiedad del agua está bien establecida. Son las mismas comunidades las que poseen la propiedad del agua en esas zonas rurales. Por lo tanto, aquí no existe ese conflicto y por lo tanto podemos avanzar muy rápido hacia opciones de reuso, aprovechando esos caudales. Y eso es un poco lo que estamos haciendo tanto en la región de Coquimbo como en la región metropolitana hoy en día a través del proyecto Maipo Resiliente, que está liderado por el gobierno regional de la región metropolitana, y nosotros a través del proceso de escenario hídrico estamos apoyándolos con toda la expertise técnica, y esperamos que una de las iniciativas que se implementen, que es parte de los objetivos del programa, sea el reuso de aguas residuales tratadas en zonas rurales. Por lo tanto, ahí avanzar en este tema de reuso, las comunidades no están esperando, las comunidades ya están reusando en zonas rurales el agua residual, tanto total como las aguas grises. Aun cuando no hay normativa, aun cuando la ley de aguas grises adolece aún del reglamento, las comunidades no están esperando eso. Es tanta la necesidad que ya están avanzando en procesos de reuso. Hay que avanzar en una normativa para que esto se haga de manera segura, para que ellos generar inocuidad tanto para las comunidades como para el medio ambiente, pero esto ya es una realidad en zonas rurales. Y con respecto a la propiedad y conflictividad, bueno, ahí le voy a dar la palabra a Gabriel, nuestro asesor técnico experto, y ahí él va a comentar. Pido autorización para unos 10 minutos más, señores senadores. Se prorroga la sesión por 10 minutos más. Muchas gracias, presidente. Yo quería responder dos preguntas. Primero quiero partir por la del senador. Efectivamente la pregunta es, bueno, ¿qué hay que hacer para que esto funcione? Es absolutamente válida, porque en realidad tenemos varias barreras de entrada que hay que resolver, y en ese sentido creo que esta ley puede ayudar mucho. Yo diría que una de ellas es el tema de la política pública. Al no existir una política pública, la verdad es que tanto las empresas sanitarias como aquellos posibles usuarios de esa agua tienen ciertas incertezas, que acompañado al tema que planteó el presidente de la certeza de esa agua de quién es. Hoy día hay espacios en blanco, me explico. Si bien es cierto, está fuera de la contingencia jurídica, como lo planteó el superintendente, pero no está ajena a la incertidumbre. En el caso de Fundación Chile hemos llegado a acuerdo con, como lo planteó Gerardo, con ciertos inversionistas que al momento de decir, bueno, demos el siguiente paso, ellos dicen, pero ¿qué pasa si la ley dice que las aguas que se tiran al río son de la sanitaria? La sanitaria va a decir que las aguas de los emisarios submarinos son de ellos. ¿Cómo me aseguro yo que el fallo que exista respecto a las aguas
continentales también no afecte donde dice que son distintas. Entonces, el hecho de que de quién van a ser esas aguas, esa solución yo creo que es absolutamente necesaria, resolver ese tema para poder continuar con este proceso. Que no sea lo rural por lo que acaba de decir Gerardo. Ahora bien, respecto al tema de la pregunta este tipo de aguas no tiene que ver necesariamente con el tema de los derechos de agua. La empresa modelo considera que los derechos de agua que nosotros pagamos son consultivas, vale decir que no tenemos este tipo de derecho de agua, no se requiere devolverlo. Sin embargo, como el país ha logrado tratar el 100% de las aguas, hoy día en la práctica estos derechos son no consultivos, porque una parte importante se devuelven. Eso también tiene variación en la tarifa, porque el derecho de agua consultivo es más caro que el derecho de agua no consultivo. Entonces, tiene varios efectos colaterales. No es solamente el derecho de agua. Como son consultivas, no hay derechos de agua después de esta, una vez que las empresas sanitarias las disponen. Como vuelven al río, pasan a ser propietarios aquellos que tienen derechos aguas abajo, pasan a ser parte de esas aguas. Pero aquí, las aguas, antes de destinarlas, no tienen derechos de agua definidos. Yo diría que hay un vacío legal que también hay que resolver ese tema. Ahora, el otro tema que se había planteado era de las barreras. Bueno, este es uno de ellos. Pero también el decreto, y una observación al decreto, no define bien a qué agua se refiere. El título se refiere al reuso de las aguas tratadas, pero no dice si son rurales, no dice si son urbanas, no dice, no da alguna caracterización. Y a mí me da la impresión que se refiere a las emisarios submarinos solamente y rurales. Ese tema no está claro. Yo creo que en la definición tiene que quedar claro que se refiere a los emisarios submarinos o a las aguas rurales. Eso tendrán que ver el legislador ahí a qué foco le va a dar. Pero no incluye las aguas servidas continentales. Entonces, y eso no, yo creo que es necesario definirlo porque si no genera mucha incertidumbre. Y yo creo que eso no está bien definido. Señor Superintendente. Muchas gracias, presidente. No logré encontrar para levantar la mano, pero bueno, paso rápidamente. Yo creo que hay un tema que puede responder varias de las preguntas que ustedes plantean. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos? Yo creo que efectivamente aquí hay un tema de política pública que es clave. Es vital definir para dónde queremos caminar. ¿En qué sentido? Yo toda la exposición que he hecho, lo he hecho desde el punto de vista de lo que tenemos hoy día, en donde en realidad no tenemos una política pública y yo hablo cómo podemos viabilizar los proyectos de reutilización, pero sin la política pública y como tenemos las cosas hoy día. Indudablemente que si uno pensara, por ejemplo, que el Estado se va a hacer cargo de las aguas servidas de los emisarios submarinos y las va a tratar, y el Estado con su política pública va a definir, bueno, ¿a quién le voy a pasar esta agua servida tratada? Por supuesto que puede poner foco territorial, foco social, foco ambiental, el foco que el Estado quiera, porque va a haber una política pública detrás y va a estar resuelto absolutamente el tema, bueno, ¿y quién paga esto, quién no lo paga? El Estado se hace cargo y el Estado define una política pública y vemos equidad territorial, a las personas que no tienen ninguna chance de acceder a esta agua que es muy cara, el Estado se la pasa, al medio ambiente, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que, claro, si uno definiera, el Estado se hace cargo de esto y punto. Para eso, obviamente, hay que definir la propiedad de las aguas, que hoy día no está definida. Una de las preguntas era, hoy día no está definida. ¿Cómo se hace en otros países? En otras experiencias del mundo se dice que todas las aguas servidas que se descargan en un cuerpo receptor y se abandonan, vuelven a ser bienes nacionales de uso público. Vuelven a ser del Estado y define, bueno, ¿qué hago yo con esta agua? ¿Me las dejo yo como Estado? ¿Las doy en concesión? Eso es pura política pública. Pero en otros países esas aguas vuelven a ser bienes nacionales
de uso público, una vez que se descargan, que se abandonan. Y aquí podríamos tener esa opción. El Estado define, yo me hago cargo de esta cuestión, yo construyo las plantas de tratamiento de agua servida y defino a quién le voy a entregar toda esta agua. ¿Ya? Y se pueden acoger mucho de lo que se ha plantado en esta mesa, de que yo creo que no hay duda alguna que todos somos partidarios de que estas aguas se puedan repartir con equidad, a quien no tiene ninguna chance de acceder, que pueda acceder a estas aguas. Es evidente que todos estamos en la misma sintonía. Yo mi exposición la he hecho desde el punto de vista de, oiga, bueno, como no hay esa política pública, ¿qué podemos hacer mientras tanto? ¿Cómo podemos empujar el carro mientras tanto con lo que tenemos? ¿Ah? Entonces, con lo que tenemos, en donde no está definida la propiedad de las aguas, podemos avanzar en la manera que yo dije. Oiga, tratar de apoyar para que estos proyectos sean más viables para quien tenga que hacer estas inversiones, suponiendo que no es el Estado. También podría haber un modelo en donde, el Estado también podría ocupar estas aguas, incluso vendérselas a los que pueden pagarla, digamos, y podría ser hasta un buen negocio, digamos, pero bueno, todo eso hay que evaluarlo. Pueden haber otro modelo donde, bueno, se le entrega al privado y quiero que hace estas aguas o una mezcla, algunas aguas las tomará el Estado cuando son proyectos que no son viables económicamente y aquellos en donde sí son viables económicamente, bueno, los tomará, lo resolverá el privado, digamos. ¿Por qué les digo eso? Porque hoy día, por ejemplo, en Antofagasta, si prospera este proyecto, se van a poder tratar las aguas del emisario submarino, se van a poder entregar a usos de terceros, minería, industria, y no va a tener un impacto en las cuentas de los bolsillos de las personas. Podría pasar algo parecido, por ejemplo, en Valparaíso, en donde no haya ese impacto. Incluso yo les quería decir respecto de esto del pacto social. Hoy día, por ejemplo, hay varias mineras, no solo una, varias mineras en Chile que están tratando de avanzar con este concepto de pacto social. ¿Y cuál es la lógica que nos están manifestando las mineras? Oiga, mire, yo quiero tomar las aguas servidas de los emisarios submarinos, las trato, yo las tomo, me las llevo a mi proceso y todo el agua que yo estaba sacando de la cuenca, el agua limpia de pozos, de ríos, yo se la devuelvo a la cuenca. No la voy a utilizar más. Yo no quiero utilizar más agua limpia de la cuenca, yo voy a utilizar el agua servida tratada, yo la trato y la ocupo en mi proceso y libero todas estas aguas limpias. Ese es el pacto social que ya varias mineras están planteando, que por supuesto que parece bastante atractivo porque podríamos volver a tener estas aguas que ellos no van a seguir utilizando. Pero indudablemente tenemos que tener un pacto social, digamos, pero eso depende mucho de la política pública que definamos. Me preguntaba también los tipos de tratamiento. La verdad es que hoy día el tratamiento ultramayoritario que hay en el país se llama tratamiento secundario, son con lodos activados, y ese tipo de tratamiento permite soportar la gran mayoría de los usos que uno quisiera darle, o los usos más masivos que uno quisiera darle a las aguas servidas tratadas. A la agricultura, para usos ornamentales, el tratamiento de lodos activados es suficiente, pero evidentemente hay otros usos que podrían requerir tratamientos todavía un poco más sofisticados. No solo lodos activados, incluso la misma agricultura para cierto tipo de cultivo, el lodo activado requiere un complemento de algún otro tipo de proceso para que el agua todavía tenga un poquito de mejor calidad para ser utilizada en ciertos cultivos agrícolas. Lo mismo le pasa a la industria o a la minería, que también requieren unos tratamientos un poquito más sofisticados que los lodos activados. Pero en general, el lodo activado, la verdad es que puede servir es bastante amplio, puede servir para mucho, pero deja fuera algunos otros usos. Y por eso es bueno que se pueda definir en una normativa anexa, bueno, cuáles son las calidades que se requieren para cada uso. Pero nuevamente volvemos al tema de política pública, porque si yo me decido a reutilizar las aguas servidas de un emisario, yo tengo que saber a quién le voy a entregar esa agua para definir qué tipo de tratamiento tengo que hacer, si es solo lodo activado o algo más. Hoy día la repotabilización del agua a partir de las aguas servidas tratadas, la verdad es que no se hace prácticamente en ninguna parte del mundo. En Singapur hay experiencia, pero
pero tampoco es el 100%. No es que yo toda el agua servida tratada la repotabilizo y me la vuelvo a beber. Es un porcentaje de esa agua, yo la repotabilizo y la mezclo con otras aguas que vienen de otras fuentes. Yo creo que hoy día en Chile estamos bastante lejos de eso, son tecnologías bastante más caras, y tenemos que partir por lo más básico primero, ¿ya? Me refería entonces a la propiedad de las aguas. Efectivamente, hoy día no está definido quién es el dueño de estas aguas, y eso no lo puede definir la superintendencia, porque nosotros no hacemos las leyes, no está en la Constitución, no está en ninguna ley, y bueno, habrá que crear esa ley para definir. Yo creo que es importante que en algún minuto se defina para dar certeza a ciertos tipos de proyectos, porque indudablemente cuando uno tiene que hacer este tipo de inversiones, quiero tener la certeza. Yo creo que es importante que se legisle al respecto y se defina realmente, y yo ya les dije que lo que se hacía en algunos otros países se definían que eran bienes nacionales de uso público. Y respecto de la experiencia del modelo de Atacama, me imagino que se refiere a la experiencia de que el Estado, a través de su empresa sanitaria que se llama Econsa, hizo la planta desaladora de Atacama. La verdad es que es un modelo que se ajusta bastante bien al modelo sanitario chileno. Llevamos 1 año y medio de experiencia, hasta el momento ha andado bastante bien. Ahí el Estado, como es dueña de la planta desaladora también, y se la pasa en explotación al concesionario, esa planta multipropósito puede entregar agua no solo para agua potable, también puede entregar agua a terceros, si es que tiene disponibilidad esa planta, y esas utilidades que se puedan generar con la venta de agua, por ejemplo, a la minería, esas utilidades también las recibe el Estado, porque esta empresa sanitaria Econsa, la dueña de la infraestructura, también es dueña de esa planta y es parte de este contrato, digamos. Ellos reciben ingresos. Perfectamente se podría replicar algo parecido para los emisarios submarinos, por ejemplo. O sea, no vemos que haya alguna dificultad respecto de eso, digamos. Así que podría ser una experiencia viable. Es decir, el gran problema, presidente, y toda la comisión, es que, claro, uno dice que lo haga el Estado, y uno entiende también la otra parte. Bueno, si el Estado tiene que hacer todo esto, también son inversiones relevantes, y el Estado tiene que tener esa plata para poder hacer todas estas inversiones relevantes, digamos. Entonces ahí hay que ir equilibrando. Me imagino que ese es el trabajo tan difícil de ponderar y equilibrar. Bueno, lo hace el Estado, se lo dejamos a un tercero. ¿Cómo ponderamos esta situación? No sé, eso es lo que le puedo contestar, presidente. Muchas gracias, señor superintendente. Quisiera agradecer a la señora Lorena Smith, a don Patricio Herrada, a mismo don Jorge Rivas de la superintendencia, también al señor Gerardo Díaz y a don Gabriel por su amabilidad de venir a exponernos a esta comisión. Si no hay otro punto que abordar, señores senadores, señores invitados, entonces se levanta la sesión.